Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 del mes de noviembre del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar Rojo, donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestra mujer y vuestros hijos y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, iniciamos el libro de Josué y comenzamos con se le conoce como los preparativos para la conquista. Conquistar la tierra prometida, algo que Dios ya le había dado al pueblo de Israel, pero por sus desobediencias, por esos 40 años en el desierto, tiene que ahora pelear, luchar y reconquistar la tierra que Dios le ha dado. Pelear nuevamente cada batalla por recuperar aquello que Dios ya le entregó, y le manda a Josué que sea valiente. Muchos tomamos en cuenta mucho el versículo 9, dice Dios que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En efecto, Dios estará con nosotros, y le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego le dice en el 8 que nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Hermanos, para poder obtener las bendiciones de Dios hay que hacer conforme a lo que Dios manda. Hay que tener obediencia. Sin obediencia es imposible que Dios pueda bendecirnos. Así como sin fe es imposible agradar a Dios, sin obediencia es imposible agradarlo y que nos bendiga en todo lo que Él quiere darnos. Dios tiene promesas, tiene planes, tiene proyectos, tiene procesos para cada uno de nosotros. El problema está en qué tanto vamos a obedecer esos mandamientos y qué tanto vamos a obedecer a la palabra de Dios. Muchos somos desobedientes y queremos ver bendiciones grandes. No puede ser. Mientras no seamos obedientes a la palabra de Dios, las bendiciones van a estar estancadas. Y así como a este pueblo de Israel le toca pelear, luchar por reconquistar esa tierra prometida, así también a nosotros nos toca luchar, nos toca pelear por esas bendiciones. ¿Y cómo? Peleamos obedeciendo su palabra, siendo fieles a Dios, manteniéndonos firmes a pesar de. Siempre vamos a encontrar, igual que el pueblo de Israel, al igual que Moisés, dificultades. Moisés enfrentó las murmuraciones de todos lados. Todo el pueblo murmuró, intentaron hacer muchas cosas, pero cuando Dios está contigo, porque le obedeces, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios se encargará de hacer a un lado a aquellos enemigos, aquellos que buscan dañarnos con las murmuraciones. Esos van a tener que vérselas con Dios, porque aún siendo la hermana de Moisés, el hermano de Moisés, Aarón y María, cayeron en ese error de murmurar en contra del siervo de Dios. María terminó leprosa. Hoy en día quizás ya no se da mucho la lepra, aunque sí existe aún todavía la enfermedad. Pero ¿qué lepra tendremos en nuestra vida por ser desobedientes, por murmurar en contra de Dios y en contra de los siervos que Dios pone al frente? ¿Serán las necesidades? ¿Serán los problemas en el hogar? ¿Serán los problemas en los negocios? No sabría decirlo. Pero hay consecuencias de murmurar en contra de aquellos que Dios ha escogido. Hay un problema de murmurar en contra de Dios. Murmurar en contra de una persona es murmurar en contra de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer a la palabra, ser justos, ser obedientes, para que todas las cosas que emprendamos nos vaya bien en la vida, para que cada una de aquellas cosas que emprendamos o iniciemos, Dios nos va a prosperar, siempre y cuando aprendamos a respetar y a obedecer su palabra. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.